Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos terminando la lección del tercer trimestre. En otras palabras, estaremos estudiando la lección del 13º sábado del tercer trimestre del año 2015. En esta semana terminamos la lección, pero en realidad estamos cerrando con un mensaje maravilloso. Realmente siempre ha sido y siempre será este mensaje oportuno. La lección de esta semana, su título es "Debe oírlo el mundo entero". Pero ¿qué es lo que debe de oír el mundo entero? ¿Qué es lo que debe saber el mundo entero? ¿Tienen ellos que saber y conocer de nuestras doctrinas? ¿Es ese realmente el mensaje? ¿Qué es lo que debe oír el mundo? ¿Acaso el mensaje que tenemos que llevar son nuestras obras, que guardamos la ley, que cumplimos con esto, que tenemos un mensaje pro salud? ¿Cuál es el mensaje que debe oír el mundo entero? Pregunto nuevamente, ¿acaso la gente debe de saber de la iglesia a la que tú vas, las costumbres, las normas, las ceremonias que haces allí en la iglesia? ¿Eso es lo que debe de saber el mundo? Esto vamos a estar descubriendo esta semana. Esta semana vamos a estudiar, a aprender y a conocer temas de grande importancia que nos van a ayudar realmente a encontrar la salvación. Cuando lleguemos allá al cielo, van a haber grandes sorpresas. La primera sorpresa va a ser que tú vas a estar allí. Tú te vas a sorprender al llegar al cielo. ¿Cómo? La hice, llegué, te vas a sorprender. Pero también van a haber otras sorpresas. Las sorpresas que vas a encontrar allá, gente que tú nunca te imaginaste que ibas a encontrar allí. Gente de otras religiones, de otras razas, de otras tribus, de otras lenguas, que jamás has imaginado que van a estar en aquel gran día. Vas a ser sorprendido cuando te veas a ti mismo. Vas a ser sorprendido cuando veas a aquellos que no esperaban ver, porque creías que no iban a alcanzar la salvación. Pero hay un tercer grupo que también te va a sorprender, y es no encontrar a muchos que decían guardar la ley, que decían tener los principios de salud y conductas, que esperaban que eso les llevaba a la salvación. Esa es otra sorpresa que vamos a tener allá en el cielo. Debe oírlo el mundo entero. ¿Cuál es el mensaje que hay que llevar? ¿Qué es lo que hay que decir? ¿Qué es lo que hay que enseñar? Esto vamos a estar estudiando esta semana. Y entre algunos de los temas que vamos a estudiar es ¿por qué no hay otro nombre en el cual podemos ser salvos? ¿Qué significa esto? Vamos a entender en esta semana de qué está tratando con esto la lección. También vamos a encontrar la respuesta de por qué, cuándo y cuánto usted debe de saber con relación al mensaje de salvación. ¿Cuánto es lo que usted tiene que saber? Las profecías, las 2300 tardes y mañanas, Daniel 2, Daniel 8, Apocalipsis 13, Apocalipsis. Vamos, ¿qué es lo que necesita usted saber? Esto vamos a estar comprendiendo esta semana. También vamos a conocer por qué global y universalismo y pluralismo no es lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué significa global? ¿Qué significa universalismo? ¿Qué significa pluralismo? Aunque la misión es global y el mensaje tiene que oírlo el mundo entero, el cosmos, ¿por qué se entiende esta palabra? Universalismo y pluralismo. Vamos a ver también, a comprender quiénes son estos y también cuál es el llamado a la misión. Por tal razón, abróchate el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 16, los versos del 25 al 27. Pero antes de entrar en el estudio de esta semana, te pido que por favor, ahí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre glorioso, bendito y santo de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia, Padre, para agradecerte por la bendición de tu palabra.
Te pedimos que tu Santo Espíritu venga, Señor, a enseñarnos, a guiarnos y a aprender lo que nosotros por nosotros mismos no podemos entender. Cúbrenos con la sangre preciosa de Cristo Jesús, lávanos de toda maldad y de todo pecado, y en el nombre de Jesús, danos tu bendición. Ayúdanos a comprender qué es lo que debe el mundo oír, qué es lo que el mundo entero debe de saber. Todo el mundo ha de saber, Señor. Bendícenos en esta hora, acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, los versículos son, como dije, Romanos capítulo 16, del 25 al 27. Y la Biblia dice así: y al que puede, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede afirmaros según mi evangelio y predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que os ha sido manifiesto ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Aquí el apóstol Pablo está de alguna manera dando sus últimas palabras, está poniendo un sello en esta carta, y él está dando a conocer que el único que puede confirmarnos en el evangelio se llama Jesucristo, que aquel que no nos había sido predicado se nos ha predicado, se nos ha enseñado, a saber, Jesucristo, que todo por medio de los profetas, por medio de la escritura, vino esta enseñanza para darnos a conocer a Jesucristo. Él es el único y sabio Dios, a quien sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. La lección de esta semana, como ya dijimos, debe de oírlo el mundo entero. La pregunta es, ¿qué es lo que debe de oír el mundo entero? ¿Será que el mundo entero debe de saber de nuestras doctrinas, nuestras 28 doctrinas? ¿O deben ellos de saber de lo que nosotros hacemos, comemos, bebemos, o de las grandes obras que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que el mundo debe de conocer? Debe de conocer lo que se hace en la iglesia, que se va el sábado a la iglesia, que nos lavamos los pies, que hacemos la Santa Cena y que hacemos algunos rituales como la unción. ¿Eso debe de saber la gente? Bueno, esta semana vamos a responder todas estas preguntas. Dice aquí que Dios usa a las personas para llevar el evangelio a otros. Recuerden, como lo he dicho siempre, el evangelio eterno son las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Tú estabas condenado a muerte, yo estaba condenado a muerte, pero las buenas nuevas de salvación en Cristo es que Cristo me perdonó, Cristo me salvó, Cristo te salvó a ti y te ha dado vida eterna, y Él murió por el mundo entero. Millones de personas han muerto sin saber nada del evangelio. ¿Será que esa gente está perdida? Aquellos que nunca oyeron de Jesucristo y el evangelio y que se murieron en las edades pasadas, antes de Jesucristo, ¿será que ellos no van a salvarse? ¿Qué es lo que pasará? Dice, ¿cómo tratará Dios a esos millones que no conocieron del plan de salvación? Es más, ¿hay salvación para la persona que no conozca del plan de Jesucristo o de la salvación en Jesucristo? ¿Será que esa gente no se va a salvar? Esto vamos a tratar de responder durante esta semana. La verdad es que algunos dirán que hay salvación solo en una iglesia. Algunos dirán que hay salvación solamente en una religión, en una secta, en una organización. La pregunta es, ¿dónde es que está la salvación? La salvación es un conjunto de doctrinas, es un conjunto de cosas que hacemos, eso es una organización religiosa. ¿Eso es la salvación realmente? Vamos a descubrir cuál es la verdadera salvación. Aquí dice, algunos dirán que hay salvación solo en una iglesia, algunos en las iglesias seculares, ¿verdad? Otros también van a decir que las religiones son totalmente iguales, que todas las religiones hablan de lo mismo, dicen lo mismo y hacen lo mismo. ¿Esto realmente es cierto? Vamos a estar comprendiendo esta semana. La realidad es que la verdadera religión es conocer a Jesucristo, su amor y su poder para salvarte y para salvarme. Aquí dice claramente, dice aquí, que es vital que Jesús nos haya revelado el carácter de Dios. O sea, ¿cómo es Dios? Ya sabemos cómo es Dios. Ahora que conocemos a Dios en la persona de Jesucristo, ahora nosotros podemos aprender que Dios es justo. Dios es justo, y de la manera en que lo haga, o sea, para enseñarnos a Jesús, se oirá un clamor: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Esto es lo que se va a decir al final del tiempo,
cuando el tiempo ya no sea más y la salvación haya venido para todos aquellos que hemos alcanzado la salvación, y la perdición haya venido para aquellos que se pierdan. Ellos también van a reconocer que los caminos de Dios son justos y verdaderos. Por lo tanto, entonces debe oírlo el mundo entero. ¿Qué es lo que debe oír el mundo entero? Bueno, pon atención, porque esta semana tenemos una gran bendición. Te dejo con este versículo que en realidad está poderoso. Romanos capítulo 8, el versículo 16 al 19. Dice aquí: porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Oiga bien, nuestro propio espíritu nos dice si somos o no somos hijos de Dios. Versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, esto es lo que me da mucha impresión. El versículo 18 y el 19 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Y termino con esto. Porque, oiga bien, el anhelo ardiente de la creación. Oiga bien, ¿cuál es el ardiente anhelo de toda la creación globalmente, mundialmente? ¿Cuál es el anhelo ardiente de la creación? Es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación arde porque tú y yo lo digamos al mundo entero, nos manifestemos y demos a conocer este maravilloso plan de salvación. Dios está esperando esa manifestación tuya y esa manifestación mía. Continuemos con la lección del día domingo y veamos qué nos dice en este día la lección con el tema que es: no hay otro nombre bajo el cielo. Muy bien. De la lección del día domingo podemos aprender unas 3 y 4 cosas muy importantes. Lo primero es que tengo que hacerte recordar que nosotros vivimos en la era después de Jesucristo. Antes de Jesucristo hubo una generación de personas, de gente que no conoció, no supo, nadie les predicó de Jesucristo y ellos murieron sin conocer el plan de salvación que tú y yo conocemos. Pero ahora los que estamos en esta nueva era, en la era después de Jesucristo, como está dividido el mundo antes y después de Jesucristo, nos encontramos con un fenómeno. Aquí dice: algunos cristianos tienen la convicción de que solo los que oyen y responden positivamente al evangelio cristiano pueden ser salvos. En otras palabras, aquellos que aceptan unirse a la fe cristiana. Este es un grupo. Pero dice, los exclusivistas consideran que todas las religiones no cristianas son fabricaciones de los humanos caídos que expresan una rebelión obstinada contra Dios. Por eso o por ello creen que los no cristianos están fuera de la gracia de la salvación de Jesucristo. Óigame bien, qué tremendo esto. Pero hoy hay otros que van un paso más allá. Estos que van un paso más allá afirman que fuera de la confesión religiosa específica, o sea, algún tipo de religión, algún tipo de secta o organización religiosa, si tú no perteneces a ese tipo podemos decir, de religión o de iglesia, por darle un nombre, entonces tú no vas a ser salvo. Aunque tengan creencias que sean similares, si no perteneces a ese grupo religioso, entonces estás fuera del cuidado de Dios. Y estos creyentes, dicen, no tienen posibilidad de entrar en el reino de los cielos. Oye, si ese es un Dios exclusivista que tiene un grupo especial, solo ellos, entonces es como los judíos creían, solo ellos eran hijos de Dios, los demás eran perros. Y esto fracasó ese plan. Entonces, ¿cuál es el nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos? Bueno, si usted se va a donde están las tumbas de los líderes de las religiones más grandes del mundo, como Mahoma, ahí usted va a encontrar los huesos de Mahoma. Si se va a la tumba de Buda, los budistas, allí va a encontrar los huesos de Buda. Y también las otras grandes religiones, por ejemplo, los testigos de Jehová tuvieron su líder, Russell. Van a encontrar los huesos de Russell. Y así todas las religiones tienen sus líderes. Pero todos esos líderes no dan salvación. No pueden dar salvación a nadie. El libro de Romanos, en el capítulo 4, en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, dice claramente qué es lo que le da salvación al creyente. Hechos capítulo 4,
el versículo 12 dice claramente dónde se encuentra la salvación. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es este nombre del que está hablando aquí la Biblia? El nombre de Mahoma, el nombre de Buda, el nombre de los líderes de las otras religiones o iglesias que donde están allí están los huesos de ellos. Entonces, ¿qué nombre es el nombre dado a los hombres debajo del cielo por el cual podemos ser salvos? Solo hay un nombre y se llama Jesucristo. Cristo es el único que puede salvar. No te salva ser metodista, no te salva ser bautista, no te salva ser de los santos de los últimos tiempos, los mormones, no te salva ser ni católico. Te pregunto, ¿te salvará a ti pertenecer a la iglesia adventista? ¿Te salva realmente eso? ¿Quién es la salvación? ¿O qué es la salvación? La respuesta la tienes tú. Dice aquí, las palabras de la Escritura aquí son muy claras. La salvación solo se encuentra en Jesucristo y en ningún otro nombre bajo el cielo. No hay otro nombre. No, pero es que yo un día me encontré un pastor que él pertenece a la Iglesia de Cristo, así se llama la organización, la Iglesia de Cristo. Y él dice, el que no pertenezca a esta Iglesia de Cristo no es salvo. ¿Por qué? Porque esta es la Iglesia de Cristo. Oiga, ellos llevan el nombre. En aquel gran día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre, en tu nombre, hicimos. Oiga, no es eso. No es religión, es una relación con Dios, con Jesucristo. No es lo que comes, lo que bebes. El reino de los cielos no es comida, no es bebida, es gozo y paz en el Espíritu. De tal manera que es Cristo en tu corazón. Eso es lo que te salva. Déjeme decirle, algunos dicen, es que todos los caminos llevan a Roma. Si no sos católico, no sos salvo. Valga usted a saber. Mire, hay gente que murió sin conocer a Cristo. Y esto me impresiona en Romanos capítulo 12. Oiga lo que dice, esto está poderoso. Romanos capítulo 2, el versículo del 12 al 14. Oiga lo que dice aquí. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. En otras palabras, el que muera sin haber conocido a Cristo, sin haber conocido el plan de salvación antes de Cristo, va a alcanzar la salvación. Oiga lo que dice aquí la lección. Entre los paganos hay quienes adoran a Dios ignorantemente, quienes no han recibido jamás la luz por un instrumento humano. Sin embargo, no perecerán, aunque ignorantes de la ley escrita de Dios, oyen su voz hablarles en la naturaleza e hicieron las cosas que la ley requería. Sus obras son evidencia de que el Espíritu de Dios tocó su corazón y son reconocidos como hijos de Dios. Así que si usted tiene un pariente, un amigo, un tío, un abuelo, lo que sea, que murió sin conocer del Señor, Dios lo va a juzgar de acuerdo al conocimiento o a la luz que él tenía. Pero aquí es claro también, no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesucristo, para que aquel todo que confiese con su boca y lo crea en su corazón, será salvo cuando venga Cristo por segunda vez. Nosotros tenemos que pensar, tenemos que hablar y tenemos que obrar de acuerdo a nuestra fe. Estudiemos la lección en el día lunes y comprendamos qué nos dice en este día la lección con el tema que es ¿cuánto debes uno conocer? ¿Cuánto hay que conocer para ser salvo? Eso vamos a comprender. En la lección del día lunes se desprende un manantial de bendición. La pregunta que nos trae en este día la lección es ¿cuánto debe uno conocer? Hay muchas personas que están interesadas y eso está bien, conocer las profecías de Daniel y se enfocan en entender, comprender, saber y dar a conocer las profecías de Daniel. Otros se enfocan en las profecías de Apocalipsis. A ellos se enfocan en la bestia, el falso profeta, el papa, la bestia del cuerno pequeño. Otros se enfocan en la bestia de 2 cuernos, que esto ustedes algunos conocen, representa el papado, y también la bestia de 2 cuernos que representa
los propios Estados Unidos. Ahora la pregunta es, ¿cuánto uno debe de conocer? Algunos quieren ir más allá y dicen, bueno, yo quiero saber qué va a pasar con la gente que murió antes de Jesucristo. ¿Van a ser salvos? ¿Van a ser condenados? ¿Van a perderse o no? La verdad es que la Biblia enseña que un día todos vamos a comparecer ante el juicio de Dios. Y en ese juicio de Dios, Dios va a juzgar a todo el mundo, a toda raza, a toda tribu, a toda lengua. Por eso todo el mundo tiene que saber de esto. Entonces la pregunta es la misma. Como vimos ayer, hay gente que va a ser juzgada sin ley. Y Dios va a juzgar también. Y se va a acordar, como dice Salmos 87, dice, me acordaré de Rahab, la ramera. Dice, me acordaré de Babilonia, Filistea, de Tiro, de Etiopía. Son todas esas naciones paganas que Dios se va a acordar y va a juzgarlas, las va a condenar, las va a salvar. Pues déjenme decirle que en alguna parte yo leí que Dios hablando del rey de Babilonia, dijo que era su siervo. Oiga bien, el rey de Babilonia, el rey de la nación pagana, la más poderosa al comienzo de este mundo y también la peor, porque dejó mucho que desear por todos sus ídolos y cosas de eso. Bueno, sí, Dios le llamó, o Cristo, sí, Dios le llamó su siervo. Pues déjame decirte que cuando Cristo venga y se juzgue a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como ya dije al comienzo de esta lección, van a haber sorpresas. La primera sorpresa va a ser que tú vas a estar allí, por gracia, por fe y por el amor y misericordia de Dios. Tú vas a estar allí. La segunda sorpresa va a ser que tú vas a encontrar gente que tú no esperabas que iba a estar allí. Allí los vas a encontrar. La tercera sorpresa va a ser que vas a buscar gente que esperabas encontrar y no las van a encontrar. ¿Cómo puede ser esto posible? Algunos se enfocan tanto en la doctrina, en Daniel, Apocalipsis, las profecías. Otros se enfocan, bueno, en la doctrina. Entonces la pregunta es, ¿Dios es un Dios de doctrina? ¿Dios es un Dios de iglesias? En realidad, la Biblia es clara. Cristo dijo que Él tenía una doctrina que no era de Él, era una doctrina del Padre Celestial. Por lo tanto, la doctrina es importante, pero la doctrina no salva a nadie. Entonces otros dicen, bueno, entonces la teología. La teología tampoco te salva, no salva a nadie. Entonces, ¿qué es lo que te salva? ¿Qué es lo que tú debes de conocer? La fe de Jesús. Vas a encontrar un montón de instructivos para aprender acerca de la Biblia y enseñar y esto, y que es la doctrina bautismal y esto, ¿qué es lo que tanto uno debe aprender? Pues entonces aquí la Biblia es clara. Miren lo que dice Romanos en el capítulo 10. Bueno, vamos a leer el capítulo 10, sí, versículo 9 y 10. Dice, vamos a leer el 8. Más que dice, cerca está de ti la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Oiga bien, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Oiga, ¿eso es lo que tiene que conocer? Claro que sí, pero además de conocer debe de saber esto más. Dice así, versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, no basta solo creerlo en el corazón, hay que confesarlo. Y esto es algo que el Espíritu Santo hace, no es algo que tú quieres hacer o que yo quiero hacer. Así es que, como vimos ayer, que aunque la obra de Cristo proporciona el único medio para la salvación, algunos creen que el conocimiento de Cristo, de Jesús, no es necesario. Algunos dicen, no, las profecías, Daniel, Apocalipsis, la bestia, el Papa. Por favor, usted tiene que conocer a Cristo, Cristo y solo Cristo. Cristo, su amor, su poder, su palabra. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces, esto no implica que la salvación se obtiene aparte de Cristo, sino que es Dios y puede aplicarse a los méritos de Jesús, a quien Él desea. Algunos creen que los que no conocen a Cristo y nunca estuvieron expuestos al Evangelio, pero que bajo la influencia del Espíritu Santo sienten su necesidad de liberación y actúan en armonía a ella, serán salvos. O sea, Dios ha puesto la ley en el espíritu del hombre y el hombre entiende el bien y el mal y de esa manera se mueve y actúa. Aunque no ha conocido a Cristo, Dios se revela a través de ellos y en ellos. Así es que la obra del Espíritu Santo hecha en el corazón de estos creyentes es que les da la salvación. ¿Por qué? Porque ellos no conocieron de Cristo. Entonces, ¿cuánto debes de conocer? Pues yo debo de invitarte a que conozcas una cosa. Ya los que murieron, ya no hay nada que hacer por ellos. Los que vivimos en este tiempo, después de Cristo, sí tenemos que conocer. Solo hay un camino, solo hay una verdad.
No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesucristo tú puedes ser salvo, tú y tu casa. ¿Crees tú en el nombre poderoso y santo de Jesucristo? Si es así, que Dios te bendiga. Continuemos con esta bendición. Aprendamos más de esta lección estudiando la lección del día martes con el tema que es universalismo y pluralismo. ¿Qué significa esto? Del día martes podemos comprender tres temas que son de verdadera importancia, comprendiendo lo que es la misión global. La misión global significa llevar el evangelio a todo el globo. La misión mundial significa llevar el evangelio a todo el mundo, lo que se refiere como el cosmos, como lo dice en la Biblia en griego originalmente. Tengo que aclarar tres cosas. Nosotros hoy somos la iglesia nominal. ¿Qué significa la iglesia nominal? La iglesia nominal es a la iglesia adventista a la que pertenecemos, donde fueron registrados nuestros nombres cuando nos bautizamos y confesamos que creíamos en Jesús y fuimos nosotros juramentados, por así decirlo, ¿verdad? Aunque en realidad es aceptar las 28 doctrinas públicamente desde la Biblia, todo, ¿verdad? Entonces, somos un pueblo nominal que ahora estamos militando. ¿Qué significa? Que somos parte de este pueblo, que estamos militando porque queremos llegar allá al cielo con Jesús, al reino eterno. Los que lleguemos allá seremos el pueblo triunfante, el pueblo que triunfa sobre las pruebas, sobre las tentaciones y que logramos la victoria en el nombre de Jesús y llegamos allá al cielo. De tal manera que con esto de base tenemos que comprender que existe también un universalismo. ¿Qué cosa es el universalismo? El universalismo es que todas las personas serán salvas. ¿Qué significa esto? Bueno, que todos van a ser salvos, así de sencillo, sin conflicto, sin problema ninguno. Dice aquí, el universalismo es la convicción de que todas las personas serán salvas, aún sin que nunca escucharon el evangelio o creyeron en él. De tal manera, dice San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces dice, bueno, la filosofía universalista dice que todos vamos a ser salvos, así, sin preocuparse, sin buscar fe, sin nada, ni una relación con Dios. No importa lo que hagas, lo que seas. Eso no es cierto realmente. Por otro lado, podemos encontrar que es una manera de pensar que si Dios va a condenar a los perdidos y van a ser quemados en el lago de fuego, entonces ellos razonan y dicen, ¿cómo si Dios me ama me va a hacer sufrir quemándome en el lago de fuego? Esto no tiene sentido para ellos. Por otro lado está el pluralismo. ¿Qué significa? Plural significa más de uno, o sea, varios. Dice aquí, y es la convicción de que todas las religiones, oiga bien, todas las religiones le llevan igualmente a la salvación porque todas son válidas y conducen a Dios y la salvación. Ninguna religión en sí es mejor o superior a cualquier otra, según esta filosofía llamada pluralismo. O sea, todas las iglesias son buenas. Cualquier iglesia es buena, todas, no hay malas ninguna. Entonces, como hay una diversidad, un pluralismo, un universalismo, entonces la gente se pierde. Y recuerda lo que dijo Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, ¿quién lleva la salvación? Cristo. Nadie llega al Padre sino por mí. Entonces unos inventan doctrinas, inventan enseñanzas y ya sacan una religión nueva, ya sacan una nueva iglesia y algunos las enredan todas y dicen todo el mundo se va a salvar. ¿Es esto realmente cierto? No. Cristo dijo, yo soy el camino. Él dice que el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Es más, dice así que en Apocalipsis, dice que la muerte y el Hades ya no va a ser más. Dice aquí, dice, versículo 7, capítulo 21 de Apocalipsis, dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi pueblo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, en la muerte segunda, ya todo el mundo está perdido. Entonces, el universalismo, el pluralismo, son dos creencias o dos filosofías. Una que cree que todas las religiones son buenas y la otra que cree que todas las personas van a ser salvas. Son las dos filosofías. Es cierto, la misión es global, la misión es mundial, la misión es
cosmovisión de la misión, pero no significa que todo el mundo va a ser salvo, sino aquel que crea. Oiga bien, ya lo dije anteriormente, lo hemos leído en la Biblia, el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Todo el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Crea en su corazón y lo confiese con su boca. Cristo ha venido en carne. Dice el Señor, probad a los espíritus. Todo aquel que confiese que Cristo ha venido en carne, ese espíritu es de Dios. No todas las religiones nos van a salvar. Aquí es claro, dice, no todos serán salvos y no todas las religiones conducen a la salvación. Entonces, si alguien te dice a ti, bueno, entonces el cristianismo es el que me salva. Quiero subrayar esto, el sufijo ismo, pluralismo, ismo, universalismo, significa que están enfocados solo en eso, enfocados solo en eso. Ahora, el cristianismo está enfocado ¿en qué? En Cristo y solo Cristo. Si tú hablas de vegetarianismo, dime que eres vegetariano. Si tú me hablas a mí de cristianismo, dime que eres cristiano. Si tú me hablas a mí de paganismo, dime que eres pagano. Entonces, si tú me hablas a mí que estás centrado en Cristo y solo en Cristo, tu religión podría ser pura y santa, siempre y cuando se demuestre el amor a Dios, guardando sus mandamientos, porque eso es lo que dice la Biblia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces hay una norma, hay una ley por la cual seremos juzgados. La ley moral, la ley de la libertad. No todas las religiones son buenas, aunque sean pluralistas, aunque sean universalistas. Solo hay una que te puede salvar, la que está centrada en Jesucristo. El cristianismo es lo que te puede llevar a la salvación. Cristo, su palabra, su amor y su poder puede llevarte hasta el mismo cielo eterno. Continuemos con la lección en el día miércoles y comprendamos qué nos dice en este día la lección, aprendiendo de este tema que es pecadores que necesitan gracia. Muy bien. De la sección del día miércoles podemos aprender una gran lección. Realmente Dios ama a los pecadores. Sin embargo, Dios aborrece el pecado. Tu naturaleza, mi naturaleza es amar el pecado y aborrecer al pecador. Realmente Dios ha brindado, ofrecido la gracia para alcanzar a todos los seres humanos y los pecadores necesitan de esa gracia. Cuando Dios creó al hombre, salió de sus manos, era perfecto. La Biblia dice que vio Dios que lo que hizo era bueno en gran manera. Todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Sin embargo, vemos en Génesis capítulo 6, dice que se corrompió la tierra delante de Dios y los designios de los hombres era constantemente solamente hacia el mal. O sea, el hombre se enfermó mentalmente, el pecado lo corrompió a tal manera que se echó a perder. Dice que la ira de Dios se revela para juicio ante todos los seres humanos, para que todos comparezcamos ante el juicio. Todos vamos a comparecer, el hombre va a morir una sola vez y después va a enfrentar el juicio. De tal manera que debemos de considerar lo que va a pasar, tanto así que dice, después de haber pasado por todo el Antiguo Testamento, llegamos al tiempo de la gracia. Cristo vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Él dijo palabras muy hermosas, como por ejemplo, en San Juan capítulo 10 dice, versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las que me conocen, ellas me conocen, son mías. Así que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También él dijo que él es la puerta. Dice que el que entra por la puerta es el pastor, pero el que no entra por la puerta entonces es ladrón y salteador. De tal manera que hay muchas ovejas, hay mucha gente que no viene a nuestra iglesia. ¿Sabes por qué? Porque tú no estás preparado, porque yo no estoy preparado. Nosotros nos alarmamos de que las mujeres se pongan en el púlpito a predicar, pero el pueblo que está allá afuera, ellos tienen mujeres predicadoras. ¿Qué significa esto? Que nosotros no estamos preparados para recibir esa gente. Necesitamos prepararnos, necesitamos estar listos para que la obra avance. Olvídate de estar enfocado en la bestia, el papa, el falso profeta y todo esto. Eso es parte de la profecía. Es cierto. Pero Jesús dijo, tengo otras ovejas que no están en mi rebaño, que las tengo que ir a buscar. Esto es, hay gente que allá afuera no conoce a Dios, tiene conciencia del pecado, se aparta del pecado porque el Espíritu de Dios le muestra esto. Ellos usan la razón y al usar la razón entienden que hay cosas que ofenden no solo al ser humano, sino también a alguien que está por allí, a un ser creador, a algo superior le llaman ellos.
porque ellos no conocen de Dios, mucho menos de Jesucristo. Pero alguien tiene que enseñarle este mensaje de salvación, que es en Cristo Jesús. Según la Biblia, todos somos pecadores y Dios desea que todos nos arrepintamos, que vengamos al conocimiento de la verdad. Pero déjame decirte una cosa, no son las doctrinas las que salvan. No es que alguien venga, se bautice en la iglesia y entre a la iglesia bautizándose. Eso no salva a nadie. No salva que seas de una religión cualquiera. Si no tienes una relación con Cristo, tú y yo no estamos haciendo nada. De tal manera que tenemos que entender que somos parte del redil, somos parte de un rebaño, somos parte de un pueblo que ahora está militando y que muy pronto estará triunfando cuando Cristo venga. De tal manera que el propósito de Dios es salvar a la humanidad y todos necesitamos de la cruz. La cruz y solo la cruz es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Dios nos salva a quienes abiertamente se rebelan contra Él. O sea, Dios no va a salvar a aquellos que se ponen en contra de Él. Tanto así que miren lo que dice Apocalipsis capítulo 22. Dice, bienaventurados, versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. De tal manera que hay una lista negra de los que no van a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque son parte de esta lista. Y no es que Dios discrimine a nadie, sino que los hombres han elegido el mal, como leímos o dijimos que pasó en Génesis. Dios vio que los pensamientos de los hombres eran de continuo solo al mal. Entonces, ¿qué toca con esa gente? Condenación. Ahora, Dios ama al pecador y Él quiere que se arrepienta y venga al conocimiento de la verdad. De tal manera que la iglesia de Dios, oiga bien lo que le voy a decir, la iglesia de Dios es casa de Dios y puerta del cielo. Así fue lo que pasó con Jacob cuando miró la escalera en ese sueño que tuvo. Dijo, tuvo miedo, dice, porque él sintió que era la casa de Dios ahí donde estaba y era la puerta del cielo. De tal manera que Dios ama a todas las personas, necesitan de su gracia. Ahora, debo decirte un asunto. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo ve mal, todo tu cuerpo está en tiniebla. Si miras algo bueno en un hombre, imítalo. Si miras algo bueno en alguien, imítalo, repítelo. Pero si miras cosas malas en la gente, revisa tus pensamientos. Está mal tu mente. Si miras al diablo en todas partes, ¿de qué está lleno tu corazón? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿De quién tienes tú que proclamar? ¿Qué nombre? Es el nombre de Jesucristo. Manda al diablo. De tal manera que, oiga lo que dice aquí, esta gracia ha sido revelada en Jesús. Él ha llamado a su iglesia a difundir las buenas noticias de la gracia al mundo. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. O sea, ¿cuál es el propósito de Dios para ti, para mí, dentro de la iglesia? Anunciarle a los pecadores que Cristo vive y reina y salva. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia es la depositaria de la riqueza de la gracia de Cristo. De tal manera que la creación misma está esperando, leímos al comienzo de la lección, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Dios está esperando, la creación misma está esperando que tú te manifiestes, que te levantes tu voz en cuello, que anuncies bendición y salvación, que señales el pecado, pero que también des la solución a la maldad, al pecado. Y no es que yo ya lo haya alcanzado ya, sino que como el apóstol Pablo me esfuerzo por asirme de lo que está hacia adelante, del blanco, del supremo llamamiento. De tal manera que tú eres llamado a predicar las buenas nuevas de salvación a los pecadores que necesitan de esta gracia para alcanzar salvación. Veamos qué nos dice la lección del día jueves con el tema que es el llamado de la misión. En la sección del día jueves podemos aprender un tema que es muy interesante. Realmente este es el tema principal de toda la lección de este trimestre, que dicho sea de paso, ha sido una lección muy maravillosa. Nos ha enseñado grandes cosas, desde las maneras de hacer la misión hasta cómo cumplirla. Realmente hemos aprendido muchas cosas durante todo este trimestre. Y en este día no es la excepción. Es el tema de el llamado a la misión.
Dios levantó una iglesia en esta tierra y esa iglesia tiene una misión de levantarse, ir, buscar y salvar lo que se había perdido. De tal manera que tú has recibido la gran comisión y la promesa es que siempre que tú estés haciendo la obra del Señor, Él ha prometido: he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. A todos, dice el apóstol Pablo, me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno, y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. El apóstol Pablo se hacía con el judío judío, con el hebreo hebreo, con el gentil gentil, en fin, él procuraba ganar las almas. Él estaba para cumplir la misión porque él tuvo un llamado para cumplir esta misión. El Señor de las misiones eligió a hombres y a mujeres. Oiga bien lo que estoy leyendo. No estoy diciendo ni inventándolo por mi propia cuenta. Él eligió a hombres y mujeres para que pudieran ellos a través de un ministerio llevar el mensaje de salvación y de bendición. El Espíritu Santo estará con ellos, estará con nosotros. Los ángeles estarán con nosotros a fin de llevar el mensaje de perdón, de salvación a todas las almas que perecen por falta de fe, por falta de esperanza, porque han sido enredadas por el enemigo de las almas. De tal manera que, asimismo, Dios levantó al pueblo de Israel para que ellos fueran una luz o la sal de la tierra. Sin embargo, ellos se cerraron en sí mismos. Ellos decían: tenemos un estilo de vida que nadie tiene, nosotros tenemos esto y esto y esto de bendiciones, y se les convirtió en maldición. ¿Por qué? Porque Cristo vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. De tal manera que tú tienes que levantarte e ir a buscar y salvar lo que se ha perdido. En lugar de mezclarse y compartir, los israelitas, en lugar de mezclarse con las demás naciones y compartir, se encerraron y se alejaron de las naciones para no contaminarse. Oiga bien qué error más tremendo. Pero tú y yo tenemos la misión de buscar, salvar lo que se ha perdido. Dice: la historia de las misiones cristianas brilla con relatos de misioneros que se sacrificaron y fueron como sal en el mundo, llevando el evangelio de vida a las personas, a las comunidades y a veces a naciones enteras. De tal manera que todo misionero debe de brillar en esta vida con la luz que refleja la luz de Jesús. De tal manera que, no obstante, en el antiguo Israel, dice aquí, frecuentemente hubieron éxitos en la misión, tanto en lugares donde estaban oscurecidos, como también en lugares donde habían limitaciones, como también hubo momentos en que hubieron misioneros que fallaron, no cumplieron con la misión, no se organizaron, no se prepararon para cumplir esa misión. Aquí nos dice por lo menos 4 cosas. Dice: la primera es que la comunicación fue pobre, inadecuada para la tarea. Número 2, considerar como misión solo la educación. O sea, la educación es cierto, es parte de la misión, pero no es la educación la misión de salvar y buscar y salvar. De tal manera que dice aquí, considera como misionero solo la educación, el cuidado de la salud y el alivio en los desastres, o sea, lo que hacemos como en las organizaciones como ADRA, y dejar de lado la publicación del evangelio. 3, que las organizaciones que envían a los misioneros designan recursos y personas escasos, o sea, hay limitaciones, hay necesidades para hacer la obra. Y 4, misioneros no adecuados para la tarea, o sea, mandan a gente que no están preparados totalmente. Número 5, naciones que prohíben la predicación del evangelio. De tal manera que, es cierto, hay un llamado de levantarse, ir, buscar y salvar almas, pero tenemos un enemigo y ese enemigo pone trampas, pone obstáculos, pone objeciones, pone un montón de cosas. De tal manera que entendemos que esta guerra no es contra carne, no es contra sangre, es contra principados, es contra potestades de las tinieblas. ¿Quién ha dicho que el evangelio o llevar el evangelio va a ser fácil? Tenemos un enemigo, pero ¿saben qué? Quiero recordarte que debemos de tener ánimo, fuerza, valor, porque el que nos está con nosotros es más grande que cualquier diablo mentiroso. El diablo está condenado, Satanás está condenado, a él espera fuego un día muy pronto cuando Cristo venga. Y a ti y a mí, aquellos que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, nos espera un lugar maravilloso para estar con nuestro Señor Jesucristo. Pero antes, mientras tanto ese día llega, tú y yo tenemos una misión que cumplir aquí y ahora, de salvar y buscar las almas que están perdidas. De tal manera que Jesucristo dijo:
he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esta promesa es la promesa que nos ha dado Cristo. Dice, la tarea no es fácil, estamos en una gran controversia y el enemigo hará todo lo posible para frustrar nuestros esfuerzos, sea nuestro vecindario o sea en lugares remotos del mundo. No obstante, no debemos desanimarnos. Tenemos muchas promesas del poder maravillosas que estamos seguros de que Dios cumplirá su propósito en esta tierra. Dijo el Señor, he aquí mi palabra que sale, dice, no volverá vacía. La palabra va a ser de bendición o va a ser de maldición. La palabra no va a volver vacía, mas hará lo que yo diga, dice el Señor Jehová de los ejércitos. De tal manera que el llamado a la misión es el llamado tuyo, es el llamado mío. Tan cierto es que tienes un lugar allá en los cielos, en el reino de los cielos con Cristo, como tan cierto que tú tienes un lugar en esta tierra donde trabajar para el Señor. Donde hay uno, deberían de haber 100. Hay lugar en la amplia viña para todo labrador. Ven, que Dios te está llamando a cumplir la misión de buscar y salvar lo que se había perdido. Tengamos la conclusión y recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección, debe oírlo el mundo entero, ha sido un manantial de bendición para todos aquellos que hemos estudiado diligentemente, paso a paso, día a día, toda esta hermosa lección. Realmente la lección de este trimestre, misioneros, ha sido una lección inspiradora. Nos ha motivado a estar en acción cumpliendo la misión. Por lo tanto, levántate y resplandece. Tú y yo tenemos que ir a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Esa es la misión que Dios te ha dejado a ti en esta tierra. De tal manera que esta lección ha sido una lección maravillosa. Realmente todas las lecciones. ¿Quién no se va a acordar de la niña misionera? Es algo impresionante. ¿Quién no se va a acordar de las experiencias de Pablo? La experiencia de Felipe. Todas las lecciones estuvieron hermosas realmente. Ni una podríamos decir que fue más que la otra, porque todas fueron un manjar de bendición para todos aquellos que la hemos disfrutado. Espero que te haya gustado. Prontamente vamos a estudiar otra lección. Es la lección de Jeremías. Es una lección inspiradora que nos va a ayudar a preparar nuestro corazón, a santificarnos, a inspirarnos a estar cada día más cerca y más cerca de nuestro Dios. De tal manera que hemos tenido mucha bendición y esta semana no ha sido la excepción. Hemos tenido una lección que nos ha dado grandes y hermosas bendiciones. Nos hemos dado cuenta que llevar el mensaje y predicar, buscar y salvar lo que se había perdido se está basado en la palabra cosmos, una palabra griega que significa todo el planeta, que significa global. Llevar el mensaje a todo el mundo. Esto fue lo que hicieron los primeros cristianos. Fueron por Chipre, por Líbano, por Siria, por Turquía, por Macedonia, por Grecia, por Italia, en fin, en todo el mundo antiguo. Pero este mensaje pasó a otros lugares. En este caso podemos decir al Nuevo Mundo, a la tierra de América, que vino aquí un día este mensaje. Ya sé que los primeros cristianos debían de alcanzar todo el mundo con el Evangelio. Y todavía seguimos con este propósito de levantarnos, ir, buscar y salvar lo que se había perdido. Desde el primer día de su vida, la iglesia cristiana ha sabido de la extensión mundial de su misión. Si ellos tenían esa comprensión en ese entonces, ¿cuánto más deberíamos tenerla nosotros hoy? De tal manera que esta lección nos ha inspirado a cumplir con la misión de buscar y salvar lo que se había perdido. Cristo nos dio una gran comisión de cumplir esta misión. Pero tú tienes que tener esta visión de buscar, salvar lo que se había perdido. Esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición. Mucha gente tal vez pensará que puede salvarse a sí misma o puede tal vez encontrar salvación sin escuchar la
voz de Dios a través de Cristo que les dice sígueme. Pero en realidad podemos darnos cuenta que esto es un engaño y es lo que estudiamos esta semana. Podemos comprender en la lección número 1 que no hay otro nombre debajo del cielo. No hay nada de eso de que son esta iglesia es la que salva, la otra iglesia es la que salva. Estos son errores. Cualquiera puede estar en un error. Recuerde que no es por obras de justicia, ni porque haga esto, porque haga lo otro, o porque el nombre de esta iglesia es más bonito que el de aquella. No, no hay iglesias que salven a nadie. No hay otro nombre a los hombres, sino en el nombre de Jesucristo. Y el único nombre en el que podemos ser salvos se llama Jesucristo. Pueden llamarse bautistas, metodistas, budistas. Pueden llamarse, bueno, hasta mahometanos, etc. ¿Y por qué no decirse? Podríamos llamarnos adventistas, sin ser realmente adventistas. Que no te engañes, es Cristo el que salva. De tal manera que esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo. Y esta es la palabra de fe que predicamos. También comprendimos cuánto uno debe de conocer. Las 28 doctrinas, Daniel y Apocalipsis. ¿Qué parte de la Escritura tienes que conocer tú para ser salvo? No te engañes, el conocimiento doctrinal no salva a nadie. Ni aún la teología, lo estudiamos en esta lección. De tal manera, ¿cuánto debes de saber? Recuerda que hay antes de Cristo, mucha gente murió antes de Cristo. Después de Cristo, mucha gente ha muerto también. La diferencia es que los que en este nuevo mundo, en esta nueva era, han conocido de Cristo, aquellos que sin ley murieron, sin ley serán juzgados. Pero como los hombres corrompieron su corazón buscando solamente el mal, Dios ha decidido un día sacar a juicio todas estas cosas. Y va a pagar a cada uno según sea su obra. Y vimos una lista negra que la gente que no va a entrar, porque la gente que rechaza el mensaje de salvación, ya no queda más sacrificio por ellos. De tal manera que hay otras ovejas, dijo Jesucristo, que no son de este redil, pero que tienen que venir a este redil. Y esto es lo que dijo Cristo. Hay otras iglesias, de otras iglesias Él va a sacar ovejas que van a venir a su redil, para van a ser salvas. Comprendimos también el tema número 3, el universalismo y el pluralismo. El universalismo dice que todas las personas pueden ser salvas. Cualquier persona puede salvar, porque Dios es amor y como Dios ama a todo el mundo, Dios va a salvar a todo el mundo. Mucho cuidado con esta enseñanza. La lección número 2, pluralismo. Pluralismo dice que todas las religiones salvan, pero la realidad es que el cristianismo es el centro vital de todo el mensaje de salvación. Hoy somos la iglesia militante. Como cristiana tenemos el nombre, pero la iglesia triunfante es la iglesia cristiana verdadera, el verdadero cristianismo, que estuvo amor y compasión por las almas, salió, se levantó a buscar y salvar a su hermano. Porque en cada ser humano está la imagen de Dios. En el drogadicto, en la prostituta, en todos aquellos que se han descarriado. Allí está un alma que hay que salvar. Y todo aquel que haga esto que Cristo hizo, buscar y salvar lo que se haya perdido, también va a llegar al reino del cielo. Muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre. No es suficiente. Tiene que tener obras, acción, palabras, por ejemplo y por precepto. Estas son realmente algunas bases de lo que es la fe cristiana. Hay muchas más. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, que los pecadores necesitan de la gracia. Si tú has recibido de gracia, tienes que dar de gracia. Si tú estabas perdido, alguien te encontró. Tú tienes que ir y buscar y salvar lo que se ha perdido. Y de esto se trata. No es de religión, no es de doctrina, sino que es de una relación con Dios. La iglesia de Dios es la casa de Dios y puerta del cielo. De tal manera que tú y todo aquel que ha venido al conocimiento de la verdad tiene en sus manos la responsabilidad de buscar y salvar lo que se había perdido. Y todos los pecadores necesitan de esta gracia, necesitan de este perdón. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, todos necesitamos de esa gracia del Señor Jesucristo. Ese rebaño, ese redil, tiene que ser recogido en la casa del Señor. ¿Y qué diremos de lo que es la última lección de esta semana? El tema fue el llamado de la misión. Cristo dijo, recibir el Espíritu. He aquí os envío como ovejas entre lobos. Id y predicad el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo
y en el nombre del Espíritu Santo. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Esa es la promesa. Cristo estará contigo siempre, siempre, siempre que vayas a cumplir la misión de buscar y salvar lo que se ha perdido. De tal manera que el llamado a la misión es un llamado urgente. Esfuérzalos a entrar, que significa la urgencia. Esfuérzalos a entrar. No es con fuerza, ni acusándolos, ni señalándolos. No, 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 no. Es extendiendo la mano y apoyando a aquel que necesita de Dios, que podemos encontrar lo que se ha perdido. Él ya ha llamado a hombres y a mujeres para cumplir esta misión. Y Él ha dicho, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El llamado de la misión tiene la garantía de la compañía del dueño de la viña. Cristo estará contigo donde quiera vayas, siempre que vayas a cumplir la misión de buscar y salvar lo que se ha perdido. Y esta fue la lección 13ª de este trimestre. Debe oírlo el mundo entero. La próxima semana vamos a comenzar la lección de Jeremías. Una lección inspiradora, una lección que nos va a ayudar a consagrarnos y a buscar al Señor y a encontrarlo cuando lo busquemos de todo nuestro corazón. De hecho, aquí tengo algunos videos y audios del pastor Roger Hernández, los cuales tú puedes adquirirlos. Llámame al teléfono 936-203-4186. Te repito, 936-203-4186. Y para todos aquellos que me llamen, tengo una sorpresa especial para ti. Te aseguro que te va a gustar. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 1. El título es El llamado profético de Jeremías. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerda, no te olvides que si te ha gustado la lección de esta semana, ponle ahí abajo like o me gusta. Comenta la lección. Dime qué te gustó de la lección. Solo dime lo que te gustó de esta lección. Ponme tu comentario que seguro lo voy a responder. Y si quieres tú recibir esta lección todas las semanas, suscríbete a nuestro canal. Suscríbete ahí abajo. Busca el botón que dice suscríbete. Suscríbete y la vas a recibir todas las semanas. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Te habló tu hermano y tu amigo Marlon García. Y recuerda, si te fue de bendición, comparte esta lección con todos tus amigos. Y si tú quieres ser de bendición con esta lección, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga y por favor, ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia. Te pedimos perdón, Señor, si hemos sido siervos inútiles, si hemos sido siervos descuidados, si no hemos hecho tu obra, Padre. Ayúdanos, inspíranos por tu Santo Espíritu a cumplir la misión de buscar y salvar lo que tal vez se ha perdido por nuestra negligencia. Ten misericordia de nosotros, perdónanos, borra nuestras rebeliones y pecados sin negligencia y bendícenos para cumplir con la misión de buscar y salvar lo que se ha perdido. En el nombre santo y precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te agradecemos y pedimos amén y amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.